tardes, licenciado. Licenciado. ¿Qué tal, licenciado? Buena tarde. Mucho gusto. ¿Cómo están esos preparativos para los finales? Ya, súper, Lick. ¿Ya están listos? Listos. Aquí, licenciado, aún esperando notas de segundo parcial de algunas clases, pero todo bien. Así. Ya la próxima semana, ¿verdad? El martes estamos con usted, licenciado. ¿Verdad que sí? Increíble cómo pasa el tiempo de rápido. Ha sido el semestre un poco medio raro, ¿verdad? Bastante. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema, no es muy convencional, pero es parte de los retos de la filosofía, del derecho ante el mundo actual. Vamos a hablar de un caso que tiene cierta relación, ciertos parangones con Guatemala, pero sí, digamos en esencia, sí es un ejemplo que quiero compartir. Obviamente esto es una aproximación al tema, pero oportunamente ustedes pueden profundizar, porque es un tema que en algún momento, incluso para efectos de un examen final, de un examen técnico profesional, puede surgir este tipo de preguntas, ¿verdad? Aunque les va a parecer raro porque esta pregunta les puede aparecer en la rama de derecho penal. Pero si se dan cuenta, la filosofía del derecho tiene cierta vinculación con el tema penal, especialmente con el tema de imputación, de imputabilidad, del delito, de las teorías. Entonces sí es un tema que puede ser de utilidad como cultura general y como una pincelada sobre algo concreto que eventualmente puede ser objeto de consulta. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Le estamos Sí, escuchando y poniendo bien. atención. Sí, Qué bien, Lick. es que me Lo aparecía escuché. algo aquí. Denegar, rechazar, qué raro. A ver aquí. Bueno, espero no tener distractores. Bien, el tema se refiere a la justicia transicional. Este caso que vamos a comentar es un caso que ustedes lo encuentran documentado en una edición muy reciente, relativamente reciente, de un experto colombiano que se llama Ricardo Martínez Quintero. Y él en este ensayo habla sobre la justicia transicional. Esto tiene mucho que ver con los problemas que se derivan de los conflictos armados. Como ustedes saben, en Colombia, históricamente, o sea, creo que tienen muchísimo más años que nosotros de estar con una experiencia negativa en ese sentido, ¿verdad? Es decir,
ellos han sufrido situaciones muy complicadas desde hace muchos gobiernos. Sin embargo, también hay algunos aspectos que tienen alguna relación con nuestro país, en el sentido de que ellos ya firmaron un acuerdo de paz. Pero lo firmaron con un grupo, que era el grupo mayoritario, que era el grupo, si no me equivoco, de la FARC. Pero quedó pendiente el FLN, que sigue siendo beligerante. Sin embargo, con el gobierno del presidente Santos se logró llegar a una firma, ¿verdad? Con grupos que han sido grupos paramilitares o grupos guerrilleros extremadamente organizados y fuertes, ¿no? Derivado de eso, surge, digamos, la justicia transicional, ¿verdad? Y porque, si bien vamos a hablar de este tema de Colombia, recordemos que Guatemala ha pasado momentos también complejos. ¿Cuántos años estuvimos, según los registros, en guerra? Nosotros como país. ¿Cuántos años? ¿Alguien tiene algo de información al respecto? Unos 35 años aproximadamente, Lick. Sí, fueron 36 años, efectivamente, que fueron convulsos, ¿verdad? Nosotros estuvimos, como hablando así previo a entrar a materia, como país, estuvimos 36 años en guerra. Derivado de esos 36 años, cuando surge el proceso de paz, se firmaron 18 acuerdos de paz, concluyendo con el acuerdo de paz definitivo, ¿verdad? En 1996. Pero es importante, así en forma muy resumida, eh, abordar el tema de cuándo inició ese proceso de guerra. Y según los registros históricos, surgió el 13 de noviembre de 1960. 1960. Y que consistió en la rebelión en el castillo de Matamoros, que fue justamente lo que dio origen a la guerra. Y saben digamos, como lo controversial de la historia, que justamente la guerra, digamos, fue el detonante, esta rebelión. Pero ¿saben quiénes fueron los principales, digamos, iniciadores de esta rebelión o de lo que fuese, digamos, el origen del conflicto armado? Los militares. Sí, sí fueron militares. ¿Quiénes fueron esos militares? Digo esto porque, aunque es algo que ya pasó, pero es algo real, es algo que nos pasó como país, ¿verdad? Y que es importante que nosotros tengamos, digamos, por lo menos nociones de lo que eso implicó. Ujú. ¿Alguien sabe quiénes fueron los que fueron los líderes de esos movimientos iniciales? Lick, yo me recuerdo que fueron los militares más jóvenes que estaban inconformes de cómo estaba la situación en Guatemala.
Sí, es parte de según ellos, fue parte de la motivación de la reacción que tomaron. Pues, sin más, digamos, preámbulo, es importante saber que fue el teniente John Sosa y el subteniente Luis Turcios Lima. Fueron militares jóvenes que se enfrentaron al sistema porque no estaban de acuerdo con él. O sea, no solo no había democracia, sino que había mucha violencia y problemas con la tierra, problemas con los campesinos, y de eso hemos superado poco, pues, pero fueron justamente militares los que dieron como el punto de partida o crearon ciertas condiciones para el surgimiento de movimientos armados. En esa época el presidente era Irígora Fuentes, si no me equivoco, ¿verdad? Pero el movimiento, digamos, se fue como trasladando de la capital al interior y gran parte del movimiento se concentró en la Sierra de las Minas, en Zacapa, ¿verdad? Entonces, por ser un área montañosa, de difícil acceso y todo eso, fueron surgiendo los diferentes movimientos, ¿verdad? Y de ahí surgen movimientos como el Ejército Guerrillero de los Pobres, las FARC, y después convertido en URNG, que fue la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que fueron los que al final, los comandantes de la URNG, los 4, fueron los que firmaron los acuerdos de paz con el gobierno de ese momento, que fue Arzú Irigoyen, que era el presidente de Guatemala, con quien en ese periodo, al final de su periodo, se firmó la paz, ¿verdad? Que le llamaron paz firme y duradera. Pero es para llegar a esa cuestión, a esa firma, fue todo un proceso que se inició desde el periodo de Vinicius Cerezo, que fue en 1986. E incluso un poquito antes ya habían algunos acercamientos con los grupos y poco a poco se fueron firmando los acuerdos, incluyendo Esquipulas 1, Esquipulas 2, Clamor sobre la Tierra. En general hubo 18 acuerdos para llegar a la firma del documento. En ese marco, digamos así, muy sintético, que fueron muchísimas personas las muertas, muchísimos los desaparecidos, incluso en esas épocas, nuestra querida universidad se vio muy, muy, muy involucrada en esos temas, ¿verdad? Y también hubo presencia también de otros grupos que me imagino que fue muy difícil estudiar en esa época porque era muy impredecible lo que podía pasar, ¿verdad? No se sabía, digamos, quién era el compañero que estaba en clases porque habían algunas personas que se identificaron con lo que le llamaron el movimiento, ¿verdad? Eso tuvo que haber sido en el periodo de los 60, 70, complicadísimo, ¿verdad? Incluso en la década de los 80 también continuó ese proceso, ¿verdad? Y algunos de nosotros que yo, por ejemplo, inicié a estudiar en el 1986, cuando empezó el periodo del presidente Cerezo, sí existían problemas y movimientos, pero uno como se dedicó a estudiar, ni enterado de lo que pasaba, pero sí fue
una década que todavía fue bastante compleja. Adicional a ello, también es importante lo que pasó con la recopilación de datos históricos que lleva a cabo la Iglesia Católica. ¿Se recuerdan ustedes de Monseñor Gerardi? ¿Han leído algo al respecto? Sí, creo que él iba a sacar un libro titulado Guatemala Nunca Más o algo así. Y fue asesinado, creo. Sí, eso fue terrible, porque después del 99, de la firma de la paz, no recuerdo si fueron meses, pero fue muy corto el periodo en donde él presentó un informe, un análisis que Ese es el informe que se llama REMI, la recuperación de la memoria histórica. sí, fue en ese marco, digamos, de la memoria histórica, y se habló de Guatemala Nunca Más. O sea, la idea fue, obviamente algunos creen que fue un enfoque parcializado, porque en todo el proceso de investigación, la alta carga probatoria o los grandes acusados fueron militares, como que los culpables plenamente, independientemente de que ellos hayan iniciado el movimiento, fueron militares. Y pocos casos se aplican a la guerrilla en ese informe. Aunque hubo unos casos, como por ejemplo el problema que hubo en Chimaltenango, que se llamó el aguacate, fue terrible, porque ahí fue una masacre provocada por la guerrilla. Pero en general, ese informe está más cargado a culpar a la institución armada. Lamentablemente, digamos, derivado de ese proceso de investigación de memoria histórica, se da el asesinato de Monseñor Gerardi Conedera, un extraordinario guatemalteco, que en paz descanse, y de ahí surge todo un proceso de investigación en contra del sacerdote que compartía, digamos, en la parroquia, y una serie de personajes que a eso después se fue desarrollando, ¿verdad? Y de ahí surge, por ejemplo, la acusación en contra del papá del capitán Lima y el mismo capitán Lima, que hace unos pocos años fue asesinado en Pavón. Es una historia sumamente oscura, ¿verdad? Pero les comento esto brevemente porque lo que Colombia vivió y sigue viviendo, nosotros en algún momento también lo vivimos. Porque históricamente, como países latinos, fuimos conquistados o invadidos por los españoles. Posteriormente tuvimos el tiempo de la colonia. En el caso nuestro, la anexión a México, y después nos convertimos en república, ¿verdad? Pero el conflicto armado, que duró 36 años, generó leyes, generó acuerdos. Algunos se han medio cumplido, otros están pendientes, pero derivado de esos momentos complejos es que surge el concepto de justicia transicional, porque paralelo a lo transicional resulta el concepto que es transitivo, que es un tema derivado de los actos y de todas las consecuencias. Se llega a un momento de la búsqueda de la paz. Pero ¿cómo vamos a encontrar la paz si nos seguimos enfrentando? Entonces de ahí vienen aspectos transitorios o aspectos, digamos, que generan un vínculo de solución
y que va orientado a no al olvido, pero sí al perdón y al arrepentimiento, ¿verdad? Porque en el caso nuestro, por ejemplo, las diferentes partes que participaron tienen que aceptar o tenían que aceptar que lo que se hizo no fue lo mejor, porque al final se derramó mucha sangre y no hubo resultado de cambio. ¿Ah? Entonces, como que fue un acto o un proceso complicado porque no se perdieron vidas y las cosas siguen igual, o si no igual, con pocos cambios. Entonces, de ahí surge la necesidad de hablar de la justicia transicional. Y en ese sentido, lo que nos dice Ricardo Martínez es que la reinterpretación de un sueño es el constitucional a partir de un nuevo pensamiento. Y cuando habla de nuevo pensamiento se refiere a que tenemos que cambiar, que admitir, ¿verdad? Que las cosas no pueden seguir o en su momento no podían seguir igual. Y en efecto dice, para mediados del siglo XV, esta es parte de la historia que tiene mucha relación con la nuestra. La península ibérica, al haberse quedado con pocos judíos y sin árabes, con motivo de la Guerra Santa, generó una serie de consecuencias que se reflejan en la conquista a que sometieron a los nativos americanos. ¿Se recuerdan ustedes, según la historia, y hablando de la Guerra Santa en la península ibérica, se recuerdan que el rol que jugó la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón fue fundamental? Porque de hecho ellos, especialmente la reina, fue la que financió los viajes de Cristóbal Colón. Obviamente él lo que pretendía era llegar a las Indias Orientales, pero apareció en América, ¿va? Entonces, pero fue en esa época que hubo una guerra en donde España peleaba contra Portugal, peleaba contra Francia, y en la misma España hubo una serie de conflictos, pero que al final resultaron expulsando a muchos judíos y especialmente a los musulmanes, ¿verdad? Por cierto, ¿cuántos años tenían los musulmanes de invadir España? ¿Alguien sabe ese dato? Lick, perdone, ¿puede repetir la pregunta? ¿Que cuántos años tenían los árabes de haber invadido España? ¿Unos 200 tal vez? Más de 400 años. 900. 400. 800. Entonces, en esa época, la reina se impuso y lograron la expulsión. De hecho, el Palacio de Alhambra en España es producto de la presencia estética o arquitectónica de los musulmanes, ¿verdad? Por eso hay mucho vestigio histórico, porque imagínense, estar 400 años implica ser mucho, ¿verdad? Así es que dentro de tal contexto, como se ven los siglos que transcurrieron entre 1550 y 1810, se han denominado época colonial. Si lo trasladamos a Guatemala, es similar, o América Central, porque fue justamente en esos periodos.
debido a la presencia y el dominio público de parte de los españoles. Si tenemos duda, vayamos a la antigua y veamos ahí la presencia de la colonia. Y para ello el doctor Damián Pachón Soto dice, quiero que le pongan atención a este párrafo por el significado que tiene. Dice, una descolonización epistemológica en América Latina, dice. Una descolonización epistemológica en América Latina es la base para una emancipación intelectual, para una lucha contra la subalternidad y el colonialismo mental. ¿Qué quiere decir él en esa frase? Descolonización epistemológica. Es la base para una emancipación intelectual, para una lucha contra la subalternidad y el colonialismo mental. ¿Qué quiere decir? Está muy complicado. Con franqueza. Porque si no voy a creer que no me están escuchando y como me dice un docente hace poco, fíjate vos, me dice que yo también, perdón, estoy dando clases así, pero a veces creo que estoy hablando solo, me dice. ¿Cómo dicen? No está solo, Lick, aquí vemos un montón con usted. Y aquí sí participamos con usted, Lick, y participamos bastante. No, el caso de ustedes sí. No, yo le decía que este amigo me comentaba eso, ¿verdad? Pues vean, aquí brevemente, cuando hablamos de descolonización epistemológica, estamos hablando de academia, de conocimientos académicos. Y cuando dice descolonización, se refiere como quitarse de la mente esas cuestiones históricas, ¿verdad? Porque dice para una emancipación intelectual, o sea, para que nosotros entendamos de forma diferente las cosas, ¿verdad? Y dice para una lucha contra la subalternidad y el colonialismo mental. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros le damos más énfasis a lo extranjero. Decimos, es que si es americano o si es europeo, es más inteligente, por ejemplo. A eso se refiere él cuando él habla de subalternidad, o sea, de sentirnos menos que ellos. Por eso él habla de descolonización, o sea, como sacar de la mente que ellos fueron o son superiores. Lo que pasa con nuestros deportistas, por ejemplo, en nuestro fútbol, que yo sí soy muy crítico en ese sentido, que se gasta demasiado dinero del país y se vuelve un desperdicio porque siempre fracasamos y siempre decimos, jugó como nunca, pero perdió como siempre. Y eso es histórico, ¿no? O sea, no estamos hablando de 10 años, 20 años, estamos hablando de siglos. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque cuando salen a la cancha, desde que ven un uniforme distinto, dicen, ya perdimos, dicen. No han iniciado a jugar y ya perdieron. ¿Por qué los deportes, digamos, individuales sí funcionan? Por ejemplo, vemos recientemente a Martínez con un gran
boxeador, vemos a las medallas que han obtenido últimamente en tiro. Vemos a un Kevin Cordón que tiene racha increíblemente fantástica a nivel de Latinoamérica en el bádminton, porque son deportes individuales que se enfrentan de tú a tú. Y aunque tengan a un europeo o a un sudamericano o a un asiático enfrente, se rifan el físico y obtienen resultados favorables. En cambio, en el fútbol, ni hemos entrado a la cancha y ya perdimos. Entonces, lo que dice este doctor Damián es que es necesario dejar de ser subalternos del colonialismo. O sea, en otras palabras, no sentirnos inferiores, no sentirnos menores a otro porque es extranjero. A eso se refiere él. Digamos, se requiere una reacción distinta, ¿verdad? Para poder salir adelante. Así es que, sí, compañero. Sí, licenciado, respecto a lo que usted está diciendo, lo que pasa es que tenemos una memoria histórica muy corta, uno, y aquí si queremos verlo así es un fenómeno económico, porque si bien podemos ver el caso de Kevin Cordón, ¿cuántas personas caben en un gimnasio para ver un partido de él? Y sin ir tan lejos, solo vea el partido de Shela Comunicaciones, cómo se llenó este estadio y ahí podemos ver la diferencia de ingresos económicos que entran en estos deportes. Entonces, quiera que no, o sea, siempre sabemos los resultados. Somos muy pesimistas y somos muy hoy sí podemos y siempre paramos en lo mismo, pero aquí es más que todo el mercadeo y los ingresos económicos que puede dejar. Tienes razón, porque si algún deporte mueve pasiones es el fútbol, definitivamente. De hecho, este mundial que está tan cerca, que es lo más cerca que hemos tenido, mueve pasiones, definitivamente, porque si ustedes se dan cuenta, juega el Real y el Barça, hasta se pelean, ¿no? Hasta se quedan sin almuerzo a cambio de ver el partido, o pagan cualquier cantidad en un restaurante para ver el partido. ¿Y qué tiene que ver Guatemala con España en ese sentido? Pues, ¿qué gana uno con decir, es que se lesionó X jugador y están ahí peleándose por los resultados? Es una forma de distraernos. Lo que pasa que evidentemente necesitamos todos una forma de recreación, eso es entendible, pero no nos damos cuenta que nos embabosan de tal manera que ahí estamos prendidos a un teléfono celular o a un radio, perdiendo el tiempo, según nosotros divirtiéndonos, pero en vez de ganar, perdemos. Pero ahí estamos bien, ocupaditos, ahí viendo al PSG o al Bayern Múnich o peleándonos que el Real Madrid es mejor que el Barça o lo contrario, ¿no? Entonces, Inclusive, licenciado, hay un joven que es campeón en un campeonato que hicieron de las matemáticas y ni siquiera se ha enterado nadie que tenemos un campeón en ese sentido, pues llegó hasta en camioneta a su casa, o sea, vemos ahí la diferencia, pero es lo que le digo, es el mercadeo lo que se mueve aquí, ¿verdad? Porque perdón, pero es así, aunque sea un campeón en las matemáticas, eso no lo ven como que una clasificación a un mundial, ¿verdad? De fútbol. sí, es cierto, es cierto. Les voy a contar una anécdota de un paisano de San Marcos que le dijo a un presidente en una ocasión, hasta dónde llega el fanatismo, ¿va? Pero es parte de... Mira vos, presidente, le dijo, yo quiero que me regalen una lámina, le dijo, para mi casa. ¿Por qué? Le dijo. Porque el parabólico me jodió una lámina, le dijo, y no puedo ver televisión, le dijo.
Entonces, sí es increíble cómo el fútbol mueve, es cierto. Y tiene razón, es una generación de ingresos increíble, ¿verdad? Lo que eso genera. Y es parte de, pero lamentablemente aquí lo distorsionamos porque al final, imagínense que hubo eliminatorias para el Mundial en donde no estuvo compitiendo ni Canadá, ni Estados Unidos, ni México. Y nosotros somos tan poco inteligentes o tenemos un cerebro que una semilla de mostaza es muy grande. A veces, en la comparación, que parte de las eliminatorias estuvieron jugando en el trébol, con Surinam y con El Salvador, en fin. O sea, qué tristeza realmente la que da. Seguimos con un Mateo Flores todo abandonado ahí, que no lo arreglan y cuestionado ahí por actos de corrupción. Pero aquí seguimos, ¿va? Corriendo a la pedrera, al trébol y felices, pero bueno. También, licenciado, mire, nos quejamos que ya no tenemos ni para la gasolina porque el subsidio nos duró una semana, pero ya la mayoría ya tiene su álbum del mundial con todas sus estampitas. Y mire Se supone que cuánta inversión hay ahí también. Complejo, ¿verdad? Vamos a llorar mejor por ese tipo de cosas, pero el breve análisis aquí resuelto permite observar la incivilización de los actuales sistemas políticos, la pulverización de un tejido social y la pérdida de confianza entre conciudadanos e instituciones. Esto es innegable, ¿verdad? La jurisprudencia constitucional ha concluido que la paz es un objetivo de primer orden dentro del esquema de organización política adoptado por la Constitución. Estos son términos que son aplicables a Colombia, pero que, haciendo un parangón, para eso tenemos la Corte de Constitucionalidad. Se reconoce, dice, la triple condición del derecho: deber, valor y fundamento del mismo, del modelo, ¿verdad? Hacia ahí es donde nos va creando las bases o los elementos para tratar de ir interpretando a qué se refiere la justicia transicional. Tiene mucho que ver con la historia, tiene mucho que ver con el derecho constitucional, tiene mucho que ver con el derecho penal, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con la realidad social. Por eso aquí hay un subtítulo que dice: de la transicionalidad de la justicia a la justicia transicional en Colombia. Dice. La verdad, dice, no resulta acertado referirse a la transaccionalidad de la justicia, dice, pero tampoco a la justicia transaccional, perdón. La justicia es la justicia y ya, según él. Solo que para entenderla, comprenderla, sobre todo vivirla, es menester acudir a la historia para verla en el escenario ontológico. ¿A qué se refiere cuando hablamos de escenario ontológico? ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de ontología. Lick, no sé si la ontología es como el deber ser. Al origen, ¿verdad? Así es. De acuerdo. Para lograr el cometido de la compaginación entre justicia y paz, resalta importancia la urgente asunción de medidas tendientes al propósito. De ahí es de donde proviene el mantenimiento de la llamada transicionalidad de la justicia y de la justicia transicional. La primera, la metamorfosis, la simbiosis, cambio o transformación a la que se someten esquemas y estructuras vigentes para llegar a la consolidación de un concepto comprobable y verificable.
Cuando se habla de metamorfosis o simbiosis, se refiere a cambio, y simbiosis se refiere a la unión de dos, ya sean sistemas o criterios, esa compaginación entre lo que es y lo que debería ser en el marco de posconflicto, ¿verdad? Aquí cuando hablamos de este tipo de justicia, evidentemente nos estamos refiriendo a consecuencias de movimientos armados, a consecuencias de actos de violencia, a consecuencias de la pobreza, las malas políticas gubernamentales, la mala aplicación de la ley y pero a la vez la necesidad de que haya paz, ¿verdad? Porque un país no se puede desarrollar si no hay paz. La paz es sinónimo de desarrollo. Imagínense que con solo el conflicto que está surgiendo en Medio Oriente, las resultas del tema de los combustibles nos altera, digamos, nuestro sistema, ¿verdad? Emocional, porque suben los precios y se vuelve algo que poco manejable a veces incluso para los gobiernos, especialmente si son gobiernos ineptos, ¿verdad? Pero se vuelve algo complejo para manejar, y las consecuencias, por más que uno quiera evadirlas, todos las sentimos, ¿verdad? En cualquier país del mundo, ¿verdad? En ese contexto surgen históricamente los modelos de justicia en épocas de transición, el perdón y el olvido. Aquí es muy importante, cuando ustedes escuchen o lean o interpreten o discutan el tema de la justicia transicional, van a ver líneas transversales, que es el perdón y el olvido, ¿verdad? Porque estos son mecanismos de búsqueda de soluciones para llegar a una paz, digamos, para provocar una paz que beneficie a la población. El de prevalencia es de la justicia penal, el de construcción colectiva de la verdad, el del marco de derecho penal internacional, y finalmente es una mezcla de modelos. Es decir, los países tienen su propio modelo, pero ante este tipo de alteraciones sociales surge la necesidad de acuerdos, ¿verdad? De reformas legales, de creación de políticas de paz que orienten los esfuerzos a calmar las condiciones y a conducirnos como debe ser, en democracia y en paz, ¿verdad? Entonces, y por eso es que aquí, si ustedes ven todo el texto, vincula a la persona, a la comunidad y al gobierno. No solo se puede esperar del gobierno, sino que tiene que haber una participación ciudadana para el logro de dicho propósito, ¿no? El segundo modelo dice, dado la prevalencia de la justicia penal, es una respuesta a los abusos con pretexto de la soberanía absoluta de los estados. Es decir, cuando se habla de soberanía absoluta, quiere decir que muchas veces los estados actúan con una fuerza increíble. Y acá, cuando se habla de justicia transicional, no aplican esos conceptos de soberanía absoluta, porque tiene que haber una participación social, porque es el tejido social el que se ha venido deteriorando y se necesita la intervención para llegar
a ciertos acuerdos, ¿verdad? Y aquí vamos a ir llegando a un par de aspectos que son de mucha trascendencia. Frente a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, especialmente el genocidio en contra del pueblo judío, se crea el Tribunal Internacional con sede en Nuremberg, con el fin de juzgar a los más importantes criminales de la guerra del régimen nazi. Se trata de un modelo basado en la retribución penal. Este es un concepto que es importante que lo tengamos muy a flor de piel. Retribución penal, porque se refiere a ceder, a buscar soluciones. Y en la idea de que la justicia penal internacional tendría un efecto preventivo importante. En algún momento de la fase de estudio, escucharon ustedes a los tribunales de Nuremberg. ¿Alguien lo escuchó? Sí, licenciado, ese fue digamos, no evento histórico, pero sí algo que marcó bastante porque querían hacerlo público, querían juzgarlos de manera pública ante una corte internacional por los crímenes de guerra cometidos, principalmente a los generales principales del régimen nazi. Sí, efectivamente. Estos tribunales se crearon producto de la Segunda Guerra Mundial. Hay algo que es innegable en la historia, que fue el Holocausto judío. Eso sí realmente existió. Fueron millones que fueron masacrados y fue una cosa de no recordar, es terrible, por parte de los nazis en su momento, ¿verdad? Auschwitz. ¿Alguien de ustedes vio, por ejemplo, la lista de Himmler, algo así? Sí, se llama La Lista de Schindler, que se llama, ¿verdad? Es muy buena la película. Es una gran película. Una gran película que relata, digamos, ese momento tan dramático, ¿verdad? Derivado de las atrocidades que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, surgen los tribunales de Nuremberg, que fue una forma de aplicar dentro de lo posible la justicia aparte de los responsables del régimen nazi, de Hitler, ¿verdad? Y entonces lo que nos dice aquí la historia es que la creación de dichos tribunales, de dicho Tribunal Internacional, estaba orientado y sigue orientado a la prevención de este tipo de actos. Por lo que le pasó a los judíos ahí fue extremadamente lamentable, dramático y sujeto a que tendría que ser uno poco ser humano para no entender ese dolor y ese sufrimiento que sufrieron en su oportunidad. Y por eso uno, si se traslada del 44 para acá y asocian ustedes lo que estaba pasando hace unos años o meses en la Franja de Gaza, dice, ¿qué pasó, verdad? Como que no entendimos la historia, ¿no? ¿Verdad? Pero sí es importante, digamos, tomar en cuenta este apartado porque este es un tribunal que está, digamos, sumamente documentado en la historia y en la parte de la legislación internacional de Naciones Unidas. Producto de diversos debates y análisis,
ante distintos casos de referencia en el mundo, se hace una combinación entre la justicia penal y construcción de memoria a través de las comisiones de la verdad y la reconciliación. En el caso nuestro, como les decía, que surgió la Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica, porque era necesario, digamos, hacer un análisis de lo que había pasado con el objeto de crear conciencia y que nunca más se vuelvan a dar esos fenómenos, ¿verdad? Porque estamos ante seres humanos. Y aunque en Guatemala hay versiones distintas, muchos acá, incluso hubo un juicio en contra del general Ríos Montt y otro general que se me escapa, Rodríguez. Hubo una sentencia inicialmente en el cual lo condenaron. Posteriormente, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la sentencia porque fue un juicio muy parcializado, ¿verdad? Sin embargo, para muchos guatemaltecos existió el genocidio en Guatemala y para muchos no, porque genocidio es un concepto distinto, ¿verdad? Para empezar, la definición es distinta a lo que aquí ha pasado. Aquí lo que hubo fue guerra interna, movimientos armados, movimiento guerrillero que involucró al pueblo y se enfrentó al ejército. Y cuando llega, digamos, el gobierno del general Ríos Montt, que crean el programa de fusiles y frijoles y crean los grupos de autodefensa civil, cambian la estrategia y empiezan a pacificar el país, ¿verdad? Porque lo terrible es que se estaban matando guatemaltecos contra guatemaltecos, porque el ejército está conformado, la tropa, en su mayoría de indígenas. ¿Y quiénes se enfrentaban a los guerrilleros? Los soldados. ¿Quiénes morían? Soldados y guerrilleros, y población civil que no tenía nada que ver. Entonces, derivado de eso fue que surgen estos procesos como para poner un alto a un derramamiento de sangre poco inteligente, ¿verdad? Por no decir tonto, ¿verdad? Este apartado es importante también mencionarlo porque estos instrumentos internacionales son vigentes y en su oportunidad pueden ser aplicables a un proceso nuestro, derivado de una justicia como la que estamos hablando. Los instrumentos internacionales como el Estatuto de Roma, que fue aprobado en 1998, la Convención contra el Genocidio en 1948, los 4 convenios de Ginebra en 1949 y sus protocolos adicionales en 1997, 77, y la Convención contra la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra en 1968. Entre otros, contiene disposiciones que obligan a los estados a sancionar a las personas responsables de la comisión de graves crímenes internacionales. A nivel de la jurisprudencia interamericana, también se encuentran decisiones que declaran inválida la ley de amnistía que benefician a los autores de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Aquí hay 2 aspectos que me gustaría, que deseo detenerme un poco. Cuando hablamos de la Convención contra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, estamos hablando de que este tipo de crímenes no prescriben, porque se aplica esa convención. Y las leyes que surjan, por ejemplo, una ley de amnistía, cae por su peso, porque una ley de amnistía consiste en el
en el olvido, en el perdón, plenamente, sin entrar al análisis de una justicia transicional que requiere, digamos, aceptar que se cometió un error por una parte y por la otra parte perdonar ese error histórico. Porque no es lo mismo, digamos, seguir un juicio, por ejemplo, en el 2026 de algo que pasó en 1990. Ya pasaron 36 o 46 años. Son condiciones históricas distintas. Hoy podemos decir, por ejemplo, cómo es posible que un militar se haya sublevado, cómo es posible que haya surgido un guerrillero, porque las condiciones de una u otra manera han ido cambiando, pero cada momento histórico tiene lo suyo, ¿verdad? Pero en este caso lo que me interesa es que tengamos claro que la existencia de esta convención de imprescriptibilidad ata a cualquier congreso para la creación de una ley de amnistía, por ejemplo, porque se declara inconstitucional. Esta convención, en base a lo que hemos estudiado, ¿en dónde la aplicamos? ¿En el control de convencionalidad o en qué concepto? ¿O en el bloque de constitucionalidad? ¿Dónde la aplicarían ustedes? Recuérdense que está hablando de la imprescriptibilidad. O sea, no prescriben. Por cierto, sáquenme de una duda. Recientemente iba a la altura de la, si no me equivoco, de la Tercera Calle y Sexta Avenida de la zona 1. En una esquina vi una como plaqueta o algo por el estilo que dice Museo Holocausto. ¿Existe eso? ¿Alguien lo conoce? Porque dice Museo del Holocausto en Guatemala. Aquí en Guatemala no ha habido holocausto. Fíjese, licenciado, que yo ya vi eso también y he tenido armonía de entrar a ver de qué se trata, porque como usted dice, aquí nunca ha habido esa situación, pero sí está ese, no sé si es museo o algo, pero sí existe. Sí, dice museo. A mí me llamó la atención. Es que, según tengo entendido, licenciado, es una donación que hicieron para que Guatemala tuviera como una remembranza de lo que fue el holocausto. Eso es lo que yo tengo entendido, porque En no he Alemania. ido tampoco, pero en una plática que nos dieron en alguna ocasión en la otra carrera que yo llevo, nos invitaron a eso y después se comentó y eso fue lo que se habló, que fue una donación de fotos y situaciones que hay ahí que exponen el holocausto como tal. Ah, ya. Entonces es posible, sí, que se preste a malinterpretación, ¿verdad? Porque están haciendo una remembranza de lo que fue el holocausto en Alemania. Y que Exactamente. acá lo traen como a colación, o en Estados Unidos hay un enorme, digamos, museo derivado del holocausto, es cierto, pero a mí me llamó la atención porque dice holocausto en Guatemala, entonces como que se interpreta que el holocausto fue acá, no que se está haciendo referencia a un holocausto que pasó en un momento histórico en contra de los judíos, ¿verdad? Entonces, interesante, valía la pena como aclarar dicho extremo porque a veces se generan malos entendidos por cuestión de conceptualizar equivocadamente las cosas, ¿verdad? A veces un signo de puntuación hace la diferencia. Sí, sí, pero sí me
me llamó la atención. Pero en concreto lo que sí me interesa que se detengan es y sí analicen un poco las fechas y diferenciando una convención de otra, porque una cosa es el Estatuto de Roma y otra cosa es la convención, ¿verdad? Esos son instrumentos internacionales que, aunque de momento no están aplicándose por lo que sabemos en el mundo, están vigentes y se van a seguir aplicando cuando este mundo reaccione y empecemos a actuar como humanos. Para ir concluyendo, el proceso penal en clave restaurativa. Esto es bien importante porque restaurativa es restaurar, es aplicar la ley para provocar resultados pacificadores. Al entender el proceso como un escenario en el que se desarrolla un encuentro interhumano, afectante y conflictivo orientado a la recreación de nuevas formas de convivencia futura. Porque lo que sucede con esta política o esta forma de aplicar este tipo de justicia transicional es crear métodos de convivencia futura. Esto hay que verlo como una oportunidad para encontrar soluciones a cuestiones que han sido muy conflictivas, ¿verdad? En la historia. Y en ese sentido, la justicia restaurativa constituye una visión alternativa del sistema penal. Justicia restaurativa constituye una visión alternativa del sistema penal que, sin menoscabar el desarrollo del Estado en la persecución del delito, busca, por una parte, comprender el acto criminal en forma más amplia y en lugar de defender el crimen como simple transgresión de las leyes, reconoce que los infractores dañan a las víctimas, dañan a las comunidades y aún ellos mismos. Y por otra, involucrar más partes en respuesta al crimen en vez de dar papeles clave solamente al Estado y al infractor. Incluye también víctimas y a la comunidad. En esencia, la justicia retributiva va orientada a la justicia transicional, va orientada a eso, a involucrar a los diferentes actores, porque fuera de esta justicia, el derecho penal, ¿quién ejerce el monopolio del derecho penal en la aplicación? ¿Quién lo ejerce? Es el Estado, ¿verdad? El Estado es el que ejerce el monopolio. Y es el juez el que tipifica. Pero ahí viene la intervención del derecho, ¿verdad? Para eso existe la defensa, ¿verdad? Se necesita la presencia del abogado para que haga valer los principios de defensa. Por cierto, les sugiero en ese sentido ver una película que se denomina El Cliente. No sé si alguien ya la vio. Yo no, Lick. No, Lick. No, me suena, pero creo que no. O a ver, descríbala. Les sugiero que la vean. Es bien interesante porque es el relato de
de la muerte de un senador norteamericano, pero en esencia se refiere a un suicidio. La trama es bien compleja porque dos niños inocentemente se enteran del hallazgo. Y de hecho, de ser cierto que han pasado esa situación, es increíble que los niños hayan superado su condición, ¿verdad? Pero es una película para uno que está enmarcado, está en este proceso de aprendizaje del derecho. Es bien interesante porque la forma en que intervienen los fiscales, el juez, la forma en que interviene la defensa y la aptitud que asumen los niños, especialmente el niño protagonista, es increíble. Contrata a una abogada y ¿saben con cuánto? Con $1. Pero es increíble cómo la abogada se involucra en el tema y llegan al final a desatar el nuevo gordiano. Pero es bien interesante cómo se ven las fases en el ejercicio de la defensa, digamos, del rol del abogado defensor ante el monopolio del Estado. Es una película es bien interesante, no es muy extensa, pero genera buenas lecciones para uno que está un poco involucrado en el tema del derecho, ¿verdad? Y para concluir, lo que hemos venido abordando, sabemos poco de nosotros por nosotros mismos. Y si la paz es la tranquilidad del orden, mucho falta para alcanzarla. Esta es una conclusión o un extracto del texto Justicia Transicional. De esta forma, dice el autor, la justicia transicional requiere mirarse como un compromiso de todos y para todos. O sea, la justicia transicional nos involucra. No dejamos solo al Estado que actúe. Como ciudadanos, como comunidad, participamos. Eso es lo interesante. También es válido preguntarnos qué modelo de sociedad queremos. Esta justicia nos hace pensar, nos hace, digamos, cuestionar y nos hace, digamos, exigir derechos y no quedarnos calladitos y que todo salga bien, ¿verdad? Y que no pase nada. En el caso colombiano, dice él, lo que no aprendisteis perdonando, enseñáoslo con sinceridad, arrepintiéndoos. O sea, aquí está en juego el perdón, pero también está en juego el arrepentimiento, ¿verdad? Porque si nos retrotraemos al conflicto nuestro, muchos dicen o cuestionan en extremo el papel que jugó el ejército. Pero ¿qué puede hacer un soldado recibiendo instrucciones, recibiendo órdenes de un sistema? Él acata. Entonces, fueron momentos históricos muy complejos los que se dieron y provocaron el conflicto, ¿verdad? Entonces, no es fácil juzgarlo en este momento partiendo de lo que pasó, ¿verdad? Entonces, para efectos de ir como sanando heridas, surge este tipo de justicia transicional, que es una forma de encontrar caminos a enredos creados históricamente, derivados de la pobreza, de la violencia, de la no presencia del Estado,
o del abuso de poder o de los excesos que dejaron huellas, ¿verdad? Pero que lo que se pretende es hacer esfuerzos en la búsqueda de la paz, ¿verdad? Que tanto necesita cualquier familia, cualquier persona y cualquier país, ¿verdad? ¿Alguna observación, alguna pregunta? ¿Quedó más o menos claro el enfoque? ¿O es un enredo tal que cuando venga el examen, por cierto, vienen 2 preguntas, de ahí les cuento. Vienen 2 preguntas en diferentes términos y espero que el martes las contesten rapidito. Pero por eso, La verdad, licenciado, que es un tema bastante interesante. La verdad que yo creo que aprende uno mucho con su conocimiento y se le agradece mucho, licenciado. no, un gusto a la orden, lo que uno pueda compartir es un gusto. Licenciado, hablando del parcial, ¿cómo va a poner el parcial, licenciado, para saber nosotros más o menos falso, verdadero, opción Fíjese que sí, por el múltiple? sistema, entiendo que hay mecanismos para hacer, digamos, plantear temas, pedir definiciones o interpretaciones. Sin embargo, tomando en cuenta que somos adultos y lo que queremos es aprender y obviamente pues ganar, ¿verdad? Pero el examen lo planteo en bastante concreto. Hay una serie de opción que tienen 3 opciones y una de esas es la correcta y hay una parte que se refiere a falso y verdadero. Quiere cuidado con el tema de falso y verdadero, porque a veces uno cree que es solo marcar una X o una señal en una de las letras y ya, pero no. Hay preguntas que requieren un poco de pensamiento, independientemente que sea. Uno puede, digamos, decir, bueno, contesto todas verdaderas y alguna funciona, o todas falsas y alguna le atino, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de estar convencido de que la respuesta que uno da es la más acertada, ¿verdad? Pero sí viene en forma muy concreta, con 2 series, una de respuesta múltiple, subrayar, y una de falso y verdadero por el método que es más factible. Gracias, licenciado. Es que, como dijo 2 preguntas directas, me puse a pensar en el sistema. Si uno no responde, como usted pone las respuestas, automáticamente las coloca malas, ¿verdad? Pero así con las 2 series que usted nos está explicando ahorita, estaríamos súper bien. Muchas gracias. Sí, esa es la idea, que digamos no haya mucha confusión en el sentido de que si saben la respuesta, o subrayan o colocan un signo y en forma muy concreta. No se trata, digamos, de memorizar ni de generar sus propios conceptos por el modelo. Si fuese, digamos, presencial, creo que sí habría una metodología un tanto distinta. Sin embargo, no se confíen porque hemos visto bastantes puntos en ese sentido. Hasta lo que veamos hoy, con lo que vimos hoy, va a ser objeto de evaluación, porque la otra clase, que espero que se lleve a cabo, pero va a ser más que todo algún intercambio de información o un repaso, pero en esencia, lo que está incluido en el examen es hasta el día de hoy. Y que, por cierto, les cuento, independientemente de la forma en que se ha venido desarrollando el semestre, en gran medida se ha respetado el programa, les cuento, ¿verdad? Cubrimos, si no el 100% de la temática, se cubrió bastante. Es cuestión de repasar, de revisar y de darse cuenta que cada tema tiene lo suyo, ¿verdad? Y lo que tienen nada más ahí es materia prima o principios o fundamentos
para poder profundizar, porque cada tema es objeto de textos. Por ejemplo, lo que les resumí ahora es un libro que yo leí, ¿verdad? Y que la idea es aplicarlo a un método similar nuestro, ¿verdad? Porque hay un parangón. Si hablamos de Colombia y Guatemala, hay cosas que en la historia fuimos colonizados en el siglo XV por los españoles. Hubo colonización allá y aquí. Ha habido diferentes gobiernos militares. Han habido fraudes electorales, ¿verdad? Han habido movimientos armados en ambos países. Evidentemente no vamos a comparar la rudeza de las FARC o del FLN en Colombia con las FARC y el EGP en Guatemala. No, son temas distintos, diferente armamento. Aquí creo que algunos consumen, pero no producen cocaína. Allá se consume, se produce y se exporta y que es de todo. Pero hay algunos aspectos que tienen vinculación, intentos de comisiones de paz, acuerdos de paz, desde Pastrana, después el presidente Uribe, después el presidente Santos, actualmente el presidente Petro. Entonces, todos han tenido su propio rol en el ejercicio, en la búsqueda de la paz, ¿verdad? Acá, pues, desde Vinicio Cerezo, y los diferentes presidentes que han habido, Álvaro Arzú, Colón, Bercier, Alfonso, Jimmy Morales, en fin, Yamatei, bueno, hasta ahí me quedo. Y entonces, han habido intentos en buscar soluciones a la problemática social. Entonces, si alguien les dice, mire, ¿qué tiene que ver Colombia con Guatemala? Sí tiene que ver, porque puede ser un referente. De hecho, la creación del Nuremberg internacionalmente después de la Segunda Guerra Mundial es aplicable al mundo. Lo establecido en Roma, en el Tratado de Roma, las convenciones de Ginebra, Guatemala es parte de. O sea, si alguien les dice, bueno, ¿qué tiene que ver Colombia con Guatemala? Pues lo siento mucho, porque sí hay elementos que vinculan y que sirven como orientadores para que en su momento, digamos, se hable aquí de justicia retributiva, o se hable de este tipo de filosofías en la aplicación del derecho, y podamos decir, sí, hay vinculación, porque no somos una isla, somos parte de un sistema internacional. Así es que un gusto en saludarlos y que tengan una excelente noche, ¿verdad? Y nos vemos Dios mediante en la próxima clase. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado.